Listo. Ya listo, damos inicio. Tengan todos muy buenas noches. El tema de esta investigación es la incidencia de las estrategias didácticas activas en el fortalecimiento del aprendizaje colaborativo en la educación básica. Somos las maestrantes, dos maestrantes naranjaleñas. Quien les habla, Mariela Salazar Espinosa, y mi compañera Soraya Segovia Vera. Y lo hacemos ya, damos inicio con los antecedentes. Dentro del impacto social que tiene el currículo de educación, a través del Ministerio de Educación, nos permite desarrollar capacidades cognitivas en los diferentes ámbitos, que lo que busca es despertar un interés, esta interacción dentro del estudiante. Qué mejor hacerlo a través de un aprendizaje cooperativo. Con el fin de implementar estas estrategias, se lo ha aplicado en la Escuela de Educación Básica Mariano Hunda, que es la institución en la que laboramos las dos docentes. Se encuentra ubicado en las calles Bolívar, entre Avenida Olmedo y Callejón Antón Calderón. Pertenecemos a la zona 5 del distrito 09 de 12 de los cantones Balao y Naranjal. Según Rogoff, desde sus estudios, plantea un tipo de educación en el que el niño es activo, donde su entorno de aprendizaje es compartida y sus actividades son significativas. Es muy importante que nosotros como docentes tengamos un amplio conocimiento relacionado a estas estrategias metodológicas que son activas y aplicarlas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la justificación, en la actualidad somos conscientes que en pleno siglo XXI se siguen desarrollando, se sigue viviendo el método tradicional, caracterizado por la pasividad por parte del docente, predominando un autoritarismo en el cual el profesor es el transmisor mecánico de los conocimientos, da órdenes, realiza ya sus actividades, ya las trae ya planificadas directamente con un trabajo rígido e individual, en la que el estudiante es un simple receptor de estos conocimientos, que muchas veces no desea hacer uso el docente de nuevas metodologías, ya sea por diferentes causas. En la actualidad creo que una de ellas es que muchos profesionales no están involucrados en la docencia, sino que son ingenieros agrónomos, odontólogos, enfermeros. Aquí la literatura nos presenta también metodologías muy importantes, como es el caso del método de casos, el aprendizaje basado en proyectos también, en el cual el estudiante es el protagonista de este proceso importante de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que nosotros como docentes somos la guía, somos ese mediador de este proceso y el principal protagonista es el estudiante. Y es importante considerar su realidad y el ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, debemos buscar e implementar estas estrategias que deben ser activas con el fin de alcanzar ese aprendizaje significativo. Para este análisis, para esta investigación, se ha considerado los siguientes objetivos. El objetivo general, que consiste en contribuir en la aplicación de estrategias didácticas activas mediante la planificación de actividades educativas para fortalecer el aprendizaje colaborativo en las aulas. Se ha considerado dos objetivos específicos que son muy importantes: reforzar la importancia del aprendizaje colaborativo en el aula de clase y descubrir las estrategias didácticas activas que se utilizan en el aprendizaje colaborativo. Dentro del marco teórico, el presente proyecto educativo, la presente investigación, como incidencia de las estrategias didácticas activas en el fortalecimiento del aprendizaje colaborativo, enfatiza la falencia pedagógica
que se presenta en nuestra labor docente. Es muy importante el desarrollo de estas estrategias didácticas que fortalezcan una participación activa del estudiante dentro de este proceso educativo. Del aprendizaje cognitivo se han hablado múltiples autores. Tenemos a Piaget, a Tolman, a Hestland, a Bandura, pero todos coinciden en algo muy importante, que es un proceso en el que la información entra a este sistema cognitivo, es decir, a nuestro razonamiento, y esto va a ser procesado. Recordemos que todos venimos con un conocimiento previo, pero al llegar el nuevo conocimiento, allí se produce este desequilibrio cognitivo hasta que se reestructura la nueva idea, hasta que es reestructurado el nuevo conocimiento, ¿verdad? La educación, por lo tanto, para Vygotsky también, considera que es una relación muy esencial entre las condiciones históricas y culturales. Para él es algo muy importante el área social, la parte social. La educación es un proceso que pretende siempre preparar a todos los sujetos para un futuro desempeño profesional y social. Él enfatiza mucho en el área social, por tanto, así es permanente en la vida del hombre porque somos seres netamente sociales. Se les ha compartido aquí en la Constitución que enmarca el artículo 27 referente a la educación. La educación es un derecho universal. La Constitución garantiza este derecho universal para nuestro desarrollo holístico que enmarca un desarrollo totalmente integral. Algo importante en relación al título del proyecto es que es participativa, incluyente, diversa, con calidad y calidez. Y el aprendizaje colaborativo, esta metodología activa, que es una técnica muy importante que debe de ser desarrollada dentro del proceso educativo con el fin de fortalecer esa integridad, esa integración, esa interacción, considerando que los estudiantes poseen diferentes habilidades. Pero algo muy importante aquí es que se fortalece ese compromiso grupal de compartir los conocimientos, generando así una atmósfera de logros. Aquí continúa mi compañera Soraya Segovia Pera. Sorry. Bien, dentro del análisis de los resultados tenemos 3 preguntas que se realizaron a los docentes. Una es, ¿considera usted importante el uso de las técnicas didácticas que utiliza el docente al impartir su clase? De lo cual, pues, el 8% estuvo en desacuerdo y el 92% totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta, si me ayuda, compañera, a pasar. Ayúdeme, Mariela, a pasar, que tiene abierto. La pregunta número 2, ¿cree usted que la elaboración de talleres educativos mejoraría la integración de saberes de manera colaborativa y participativa en el aula? Tenemos aquí que 32% está en desacuerdo, 12% totalmente de acuerdo, 28% indiferente, el 28% indiferente, el 28% de acuerdo. La siguiente pregunta. ¿Cree pertinente que los estudiantes realicen juegos didácticos en el aula para motivarse en el proceso educativo? Totalmente de acuerdo, 20%, de acuerdo 12%, indiferente 24% y en desacuerdo el 44%. De esto pues llegamos a las conclusiones, en lo cual tenemos que se concluye este estudio de caso evidenciando que David Ausubel, con su teoría del aprendizaje colaborativo, y Levi Vygotsky, con su teoría sociocultural del aprendizaje y las corrientes filosóficas, sociológicas y legales, han hecho posible la argumentación de este proyecto de investigación, la que nos lleva a visualizar una realidad comprobada para poder dar nuestros aportes. Como recomendaciones tenemos que los docentes deben capacitarse para mejorar la calidad de la enseñanza y estar a la vanguardia de cambios importantes en educación. Se recomienda que el docente planifique la clase e incluya las diferentes estrategias didácticas activas con trabajo colaborativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, es necesario
realizar talleres grupales donde se fomente el trabajo colaborativo entre pares y se comprometan en grupo, lo que hacen pues creando propuestas diferentes de las que ya existen. Gracias, ha sido nuestra participación, grupo número 5. Listo, muchas gracias. Continuamos con Raquel. Gracias a usted. Listo, máster. Como dice Carlitos, Master Jessica, con cariñito. Raquel. ¿Qué grupo eres, Raquel? Aquí estoy, máster. El grupo número 12. Solo soy yo. Ah, ya, listo, una sola persona. Ya, ahí está. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, máster, compañeros, tutora. El tema de este estudio de caso es el siguiente. Estrategia de comunicación en la inclusión de niños de 8º año de educación general básica con discapacidad auditiva en la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz. Quien les habla, la ingeniera Raquel Macías Alvarado, maestrante en educación básica. Introducción. La discapacidad auditiva en el aula de educación infantil requiere de la adaptación de diversos aspectos a la situación, para la cual será necesaria la comprensión de la sordera. Además, según Ramos, se pueden establecer 3 elementos que afectan directamente al éxito o fracaso de la inclusión escolar de un niño sordo en un aula ordinaria y que son los docentes que deben respetar las necesidades del niño y mostrarse comprensivo y motivado. Los compañeros que deben conocer la deficiencia auditiva y valorar al pequeño y el currículo que debe estar abierto a una posible adaptación si fuera necesario. Según Villalba, en el año 1996, el niño sordo suele tener problemas de relación con sus iguales, ya que sus interacciones son poco flexibles y muy breves. En los antecedentes tenemos lo siguiente. Desde el inicio de la civilización, algunas personas han sido sometidas a la exclusión social, ya sea por deficiencias cognitivas, físicas, religiosas, económicas, de pensamiento, entre otros. Lo anterior les ha negado un desarrollo integral, creando brechas que dividen la sociedad en dos, los incluidos y los excluidos. El hablar de inclusión implica que existe una exclusión. De acuerdo a las normas constitucionales, en el artículo 26, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. En definición del caso de estudio, tenemos, por medio de la investigación, observación y la ejecución de una ficha de observación realizada en la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz de la parroquia 5 de junio, se detecta la falta de una estrategia como lenguaje de señas para la inclusión de una niña de 8º año de educación general básica con discapacidad auditiva. La falta de inclusión produce en ellos desmotivación, baja autoestima, desinterés en los estudios. Según la UNESCO, la inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Justificación. La discapacidad auditiva tiene efectos importantes en las etapas tempranas de la vida de una niña o un niño, porque afecta su pensamiento, habla, lenguaje, conducta, desarrollo social y emocional, así como su desempeño escolar y laboral.
Quizás por desconocimiento acerca del tema, por la falta de preparación por parte de los docentes para atender a estas necesidades especiales, en las instituciones educativas no se le da la importancia requerida de aplicar estrategias adecuadas para la enseñanza-aprendizaje en estos niños, porque de lo contrario no podrá desarrollar un lenguaje que le permita comunicarse con quienes le rodean y tampoco desarrollar destrezas, habilidades o desempeñarse en su diario vivir. Al incorporar estrategias adecuadas para la inclusión de niños con discapacidad auditiva, mejorará el proceso de enseñanza, aprendizaje y comunicación en ellos. Incluso su estado de ánimo y autoestima, y los demás compañeros aprenden lo que significa ayudar, solidarizarse y ser empáticos. Objetivo general: usar el lenguaje de señas como una estrategia en la inclusión de niños de octavo año de educación general básica con discapacidad auditiva en la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz. En los específicos, concientizar en los docentes la importancia de tener un aula inclusiva, ejecutar estrategias que permitan la inclusión de niños con discapacidad auditiva en el aula, capacitar al docente de la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz en el uso de la lengua de señas para niños con discapacidad auditiva. Dentro del marco conceptual, contiene el siguiente. ¿Qué es una adaptación curricular? Son el conjunto de modificaciones que se realizan en los contenidos e indicadores de logro, actividades, metodología y evaluación, para atender las dificultades que se le presenten a los niños y niñas en el contexto donde se desenvuelven. ¿Cuáles son los tipos de adaptaciones curriculares? Dentro de ellos tenemos 3 niveles de concreción. El primero, adaptaciones de área. Segundo, adaptaciones que se realizan en el centro educativo. Y tercero, implica el PEI, el PCI, el PCA, adaptaciones que se realizan en el estudiante, es decir, el DIAC. Adaptaciones curriculares según el grado de afectación. Tenemos 3 grados. Grado 1 o de acceso al currículo. Contiene infraestructura, recursos materiales y personales de comunicación y de tiempo. El grado 2 o no significativa está inmerso el grado 1 más metodología y evaluación. En el grado 3 o significativo está inmerso el grado 1, el grado 2 más los objetivos educativos y destrezas con criterios de desempeño. Discapacidades sensoriales. Discapacidad auditiva. Se considera discapacidad auditiva cuando existe pérdida auditiva parcial, es decir, hipoacusia, o total, la sordera. Esto produce un déficit en la adquisición del lenguaje oral, por lo que el individuo presenta dificultades en los procesos de integración en la vida escolar, social y laboral. La metodología. Tenemos oral, comunicación total, lengua de señas, auditivo u oral. En el oral se promueve la comunicación oral, es decir, se enseña al estudiante el lenguaje verbal mediante técnicas específicas que van desde la producción de la voz hasta la estructuración del lenguaje, así como el acceso al lenguaje escrito. En la comunicación total se utiliza tanto el lenguaje oral como la lengua de señas. La lengua de señas son los gestos manuales para la comunicación. En el auditivo u oral se enfatiza en el lenguaje oral sin lectura labial ni apoyos táctiles, de manera que se aprovecha al máximo los restos auditivos. Es decir, que se debe seleccionar el método de acuerdo con el momento evolutivo del estudiante y a la preferencia de los padres. ¿Pero qué son las lenguas de señas? La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Una lengua que, como cualquier otra, posee y cumple todas las leyes lingüísticas y se aprende dentro de la comunidad de usuarios a quienes facilita resolver todas las necesidades comunicativas y no comunicativas propias del ser humano, social y cultural. ¿Por qué es importante la lengua de señas en la educación? La lengua de señas permite la participación de las personas con discapacidad auditiva en los distintos campos sociales,
lo que hace que un número mayor sea independiente y comience a ejercer sus derechos y deberes en igualdad de condiciones que las demás personas. Como cualquier otra lengua, la lengua de señas permite el acceso directo a todas las funciones lingüísticas y del conocimiento. Posee dialectos y variaciones individuales, y comparte universales lingüísticos con las lenguas orales, pero posee su propio vocabulario y una estructura gramatical perfectamente definida y diferente a las lenguas orales, con todas las propiedades y complejidades de la lengua oral. Es decir, que para las personas con discapacidad auditiva, prelocutivas, la lengua de señas es una herramienta efectiva para instrumentar su inteligencia y acercarlas al conocimiento. Es con la lengua de señas que el niño, la niña u adolescente sordo enriquecerá sus esquemas cognitivos, transmitirá sus emociones, construirá su identidad como persona sorda y se relacionará con los demás de manera satisfactoria. Aquí tenemos el alfabeto dactilográfico, también los números, el glosario básico de lengua de señas, días de la semana y los meses, tanto para la costa como para la sierra. Dentro del marco metodológico, tipo de investigación. La metodología aplicada en esta investigación es la de campo y descriptiva. El método inductivo y deductivo, para lo cual se aplicó una ficha de observación en 8º año de la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz para detectar falencias en las estrategias de comunicación con niños de discapacidad auditiva. La técnica de instrumento fue la encuesta. La población, 2 directivos, 3 inspectores, 15 docentes, obteniendo como total de la población 20 y una muestra de 6 personas a las cuales se le aplicó la encuesta. ¿Cuáles fueron los resultados? El 33% de los docentes usa los textos escolares como material didáctico en niños con discapacidad auditiva y un 67% usa láminas escolares. El 100% de los docentes aplica el lenguaje oral. Raquel, perdón que te interrumpa, Raquel. Y dígame más. Puedes avanzar con las conclusiones y recomendaciones, Raquel. Avanza, por favor. Ok, listo. Ya, aquí. Conclusiones. Las estrategias de enseñanza y comunicación son recursos importantes para acercar a los estudiantes al concepto por medio del aprendizaje significativo. La incorporación del lenguaje de señas como estrategia de comunicación en niños con discapacidad auditiva fortalece los procesos de identidad, comunicación y el desarrollo de habilidades cognitivas, obteniendo como resultado una enseñanza-aprendizaje óptima, reflejándose en un rendimiento académico excelente. Dentro de las recomendaciones, número 1, incluir a estudiantes con discapacidad auditiva en las actividades de aprendizaje propuestas en el aula. 2, incorporar el lenguaje de señas como estrategia de comunicación en niños con discapacidad auditiva. Y número 3, capacitar al docente con toda clase de lenguaje para comunicarse con estudiantes con discapacidad auditiva. Tenemos la bibliografía, la linkografía, y aquí están los anexos, la ficha de observación y la encuesta que se aplicó al docente. Gracias, Máster. Listo, muy bien, gracias, Raquel. Damos paso a Mauricio. Tenía alzado la manito y se le ha bajado. Mauricio. Sí, máster, buenas noches. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se le bajó la manito? Y esa es la ¿Va parte a que no poner entiendo. ahorita? Sí, listo, aquí estoy. Ya, en Ya. este momento. Él tenía alzado la manito después de Raquel, ¿ah? Déjame poner compartir. Por favor, Mauricio, un favor. Si tienes en tus diapositivas en la parte de las preguntas, de las encuestas, resuma, solo coja una de Sí. las. Solo con una, nada más. Ya, listo, muy bien. Vamos.
Muy buenas noches con todos. Buenas noches, máster. El título de nuestro estudio de caso es Dificultad de la comprensión lectora en los estudiantes de quinto año de básica. Mi grupo corresponde también con la licenciada Rosario Carino Castillo Cáceres. Como introducción, nosotros en nuestro estudio de caso Perdón, ¿qué tenemos grupo que eres, Mauricio? somos el grupo 35. Ya. Ya, como introducción al estudio de caso, nosotros tenemos claramente que existe una carencia de hábitos en la comprensión lectora, que es una realidad que se vive actualmente, y nosotros lo vamos a trabajar desde el punto de vista pedagógico. La comprensión lectora sabemos todo que es uno de los principales problemas que radica en la mayor parte de los estudiantes, ya que no se desarrollan en ellos las habilidades para analizar, comprender y sobre todo para relacionarse con los diversos textos. Tenemos también que este presente estudio de caso tiene como finalidad implementar estrategias didácticas que permitan desarrollar un nivel de comprensión lectora alto en los estudiantes. Es de tipo descriptivo debido a que nos facilita identificar en forma clara y directa la problemática en el contexto real. Como definición, nosotros hemos tomado en cuenta que la escasa incorporación de estrategias didácticas innovadoras para realizar una buena lectura comprensiva impide un aprendizaje significativo y este a la vez es causado por los métodos tradicionalistas que se usan. El docente, para poder descubrir para poder tener una definición de este estudio de caso, nosotros manejamos con un ejemplo. El docente de quinto año de básica siempre tenía la seguridad, cada vez que él trabajaba su clase de lectura, para él tenía claro que todos los estudiantes comprendían. Él confiaba siempre en sus métodos de enseñanza, pero sobre todo él siempre manejaba y creía que los estudiantes comprendían todo lo que leían. Después de haber trabajado tanto tiempo con la misma metodología, este docente realizó una evaluación a los estudiantes acerca de una lectura. Los resultados que él obtuvo fueron un porcentaje muy alto en el cual los estudiantes no poseen un estímulo para realizar una lectura crítica. No desarrollaron un análisis correcto en el contexto de una lectura. Su argumentación muy pobre y poca expresión en sus ideas. Estos resultados llevaron a una reflexión por parte del docente para evaluar el trabajo que ha venido realizando durante todo este tiempo. ¿Cómo vamos a justificar nosotros este estudio de caso? Lo vamos a justificar de la siguiente manera. Es justificable este caso de estudio porque permitirá mejorar la calidad de enseñanza en cuanto a fomentar los hábitos de la lectura comprensiva. Nosotros nos enfocamos en el constructivismo, una corriente pedagógica que brinda las herramientas a los estudiantes para que sean capaces de construir su propio conocimiento. Su aplicación contribuirá a formar lectores autónomos, que es lo que nosotros necesitamos, así como ciudadanos que sepan hacer uso de la lengua escrita para leer su realidad. Y por último, tenemos que el saber leer y redactar son habilidades que se van adquiriendo a través de la práctica, el cual permite que el estudiante adquiera aprendizajes y a su vez va enriqueciendo su conocimiento intelectual. Ahora nosotros tenemos el objetivo general. Como objetivo general presentamos lograr un nivel de impacto alto de comprensión lectora en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Antonio Ante mediante la implementación de estrategias didácticas innovadoras para formar lectores capaces de desenvolverse en el ámbito escolar y en su entorno. De este objetivo general, nosotros hemos trabajado unos objetivos específicos, como es descubrir la lectura como fuente de información del mundo que rodea a los estudiantes, desarrollar habilidades de atención y concentración a través de las diferentes actividades relacionadas al proceso de la lectura y diagnosticar el nivel de impacto del aprendizaje de los estudiantes en cuanto al proceso de la lectura comprensiva que se emplea en la educación básica. A continuación, se presentan dos tipos de variables que son la independiente
y la dependiente. Dentro de la independiente tenemos las estrategias didácticas y de la dependiente tenemos la lectura comprensiva. A través de esto nosotros obtuvimos las palabras claves como son aprendizaje cognitivo, habilidades, estrategias, técnicas, procesos, métodos y leer. Ahora vamos a hablar un poco acerca del marco conceptual. Para trabajar el marco conceptual nosotros investigamos ya una teoría basada en preguntas. Por ejemplo, tenemos ¿por qué es importante leer? ¿Cuáles son las razones por las que la lectura es importante para todos nosotros? ¿Cómo influye la lectura en nuestras vidas? En este marco conceptual, nosotros nos enfrascamos mucho en el proceso de la lectura, en sus etapas, como es la prelectura, la lectura y la poslectura. También hicimos énfasis en el método global analítico, cumpliendo con todo su proceso, como es la percepción, la comprensión, la interpretación, la reacción y la integración. Ahora nosotros vamos a hablar un poco acerca del marco metodológico. En este marco metodológico nosotros vamos a identificar claramente el estudio de casos, qué alcance tuvo. Este estudio tuvo un alcance cualitativo descriptivo, porque el objetivo era analizar las diversas técnicas que se emplean en la lectura comprensiva. El trabajo se apoyará además de una investigación documental bibliográfica. Esta va a permitir construir una fundamentación teórica basada en la investigación de campo, en la descriptiva a través de la observación y en la aplicación de diferentes instrumentos. Tenemos las técnicas que nosotros implementamos. Una de las técnicas que hemos trabajado es la observación, también tenemos la entrevista y también tenemos la encuesta. Hemos utilizado instrumentos como por ejemplo, tenemos la lista de cotejo, también tenemos la escala de observación y también contamos con los cuestionarios. A continuación, nosotros vamos a hablar acerca de lo que fue la población. La población que nosotros estudiamos pertenece a la Escuela Básica Antonio Ante, que cuenta con un total de un directivo, 250 estudiantes, 150 representantes, 10 docentes, y esto hace un total de 411 personas o individuos. Y de muestra, nosotros hemos seleccionado, tenemos 30 estudiantes, 5 docentes, a los cuales se les aplicó el instrumento de la encuesta para poder tener datos para realizar los análisis. Entonces nosotros tenemos a continuación unos resultados obtenidos. Nosotros elaboramos para los docentes 5 preguntas y para los estudiantes también se realizó 5 preguntas. Dentro de esas 5 nosotros solo vamos a exponer en este momento 1, como es ¿qué tipo de lectura practica en clase con los estudiantes? Esta pregunta fue dirigida a los docentes. Y una de las preguntas que fue dirigida a los estudiantes fue ¿crees que el hábito de la lectura favorece tu rendimiento académico? Los resultados que nosotros tuvimos, el análisis de resultados de estas 2 preguntas, fue de la del docente, que el 40% de los docentes indican que realizan las clases de lectura de manera grupal en el salón de clase, mientras que el 40% aplica una lectura individual, con un grupo de estudiantes y un 20% realiza la lectura guiada en la clase. En la pregunta que le hicimos a los estudiantes, dice que el 100% de los estudiantes está consciente que los hábitos de la lectura favorecen un buen rendimiento académico. Vamos a continuar con las conclusiones y con las recomendaciones de nuestro caso. Como conclusiones tenemos la elaboración de un manual de estrategias didácticas para la lectura. Sin lugar a dudas será un recurso muy exitoso para trabajar con el grupo de estudiantes. Otra conclusión, que nosotros planteamos es que la metodología propuesta será esencial para lograr el objetivo planteado. Y una tercera conclusión, tenemos el monitoreo frecuente que va a realizar el maestro en el desarrollo de las actividades. Esto será de gran ayuda para los discentes. Y como recomendaciones también presentamos evaluar permanentemente el desarrollo de la comprensión lectora,
También sugerir a los directivos agregar unas horas más de lectura a la semana para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y destrezas lectoras. Y por último, tenemos crear un rincón de lectura institucional, fomentando el amor por la lectura. Muchísimas gracias. No se le escucha, Máster. Tiene apagado el micrófono. Gracias. Bueno, para dar culminación al módulo, me permite darle al último grupo. Vamos a terminar con el grupo de Adriana. Ya el resto de compañeros pues nos quedamos para mañana las exposiciones de acuerdo a las tutorías correspondientes. Les voy a pedir por favor tratar de considerar los minutos. Hemos visto las exposiciones, se han pasado del tiempo determinado correspondiente y eso es que ha hecho pues que no avancemos a los otros grupos. Pues recuerden que mañana ustedes tienen un tiempo determinado. Es verdad que tenemos considerado las tutorías, pero yo no puedo pasarme de una tutoría a otra porque están los tiempos determinados. Ya no he querido cortarles, no he querido, bueno, hasta aquí nomás, porque han estado muy interesantes sus trabajos, sus casos son muy puntuales, son identificados en las instituciones que ustedes están elaborando y debemos conocer para estar prestos pues a saber cómo están dándose los problemas en las instituciones educativas. Damos paso con Adriana para culminar con la exposición por hoy. Magíster, Dígame, María. Adriana estuvo con mi grupo, ya sustentamos nosotros. Ya, listo. ¿Adriana ya sustentó? Ya No, yo soy otra Adriana. Ah, otra Adriana, ya. Sí. Ya. Así yo aún no expongo. Ya. ¿Qué grupo es Adriana? Adriana tenía, yo le veía. Ajá, somos el grupo 21. A ver, grupo 21. Ajá. Pero estabas dentro ahí porque estaba una Adriana. ¿Dónde la? Déjeme verla. Estaba Adriana. ¿Qué apellidos era? Yo soy Adriana Caiquetán. Ah, ya, listo. Está muy bien. Estaba ahí. Listo. Ajá. Bueno, bien, gracias, Magíster. Buenas noches, Magíster, compañeros maestrantes. Realizamos la siguiente presentación para darles a conocer nuestro estudio de caso. Título del estudio de caso: Actividades lúdicas incorporadas en la planificación microcurricular PUD en la asignatura de Estudios Sociales para cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal Pedro Bogué, de la provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia Yaruquí, año lectivo 2019-2020. Las compañeras que están a continuación son las integrantes del grupo 21. Es el orden como realizaremos nuestra presentación. ¿Sí? Queremos compartirles, por favor, el siguiente pensamiento. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Paulo Freire. Aquí tenemos nosotros, podemos visualizar los diagramas que nos sirvieron de apoyo para realizar paso a paso el estudio de caso, la primera, segunda parte y la tercera. ¿Sí? Avancemos rapidito con lo que son los antecedentes. Les voy a pedir un favor, Adriana, discúlpeme que las interrumpe de la misma manera, ¿no? Si tienen, por favor, las tabulaciones, solo seleccionen una para poder reducir el tiempo. Ya, perfecto, Magíster. ¿Ya? Tenemos antecedentes. Para empezar esta investigación científica, se revisaron 4 de 6 planificaciones del área de estudios sociales de cuarto año, donde se evidenció que no se incorporan las actividades lúdicas en la planificación. Por lo tanto, hay mucha probabilidad que el docente, en el momento de ejecutar su planificación de clase y trabajar con los alumnos, estos se podrían desmotivar en cuanto a la asignatura. Previo a esta investigación se realizó una revisión minuciosa de 4 planificaciones de unidad didáctica del área de estudios sociales de cuarto grado de la escuela Pedro Bogué. A través de una lista de cotejo se pudo determinar que el 75% de docentes no están agregando o incorporando actividades lúdicas en su planificación de unidad didáctica para desarrollar las destrezas en el área de estudios sociales de cuarto grado. Tenemos la definición del estudio de caso. En la Unidad Educativa Fiscal Pedro Bogué, ubicada en la parroquia de Yaruquí, en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, se observó que en el cuarto
año de educación general básica, los docentes no incorporan las actividades lúdicas en la planificación de la asignatura de estudios sociales. Tras haber revisado las planificaciones de unidad didáctica PUD, se evidenció que no están incorporando actividades lúdicas adecuadas, lo que conllevaría a la desmotivación y desinterés de los estudiantes hacia la asignatura. Tenemos la justificación. Justificación. Este trabajo investigativo se realizó con el fin de detectar las falencias que hay en el desarrollo de la planificación microcurricular. Los docentes de esta institución no incorporan actividades lúdicas en la asignatura de estudios sociales al momento de realizar su planificación, siendo fundamental e indispensable para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. La incorporación de actividades lúdicas en la asignatura de estudios sociales ayudará desde la niñez a desarrollar y tener conocimientos en cuanto a la historia de nuestro país y otros hechos históricos del mundo, más la interacción y creatividad. Nos hemos planteado un objetivo general y 3 específicos. Objetivo general: identificar las actividades lúdicas mediante la investigación para incorporarlas dentro de la planificación microcurricular en la asignatura de estudios sociales para cuarto año de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal Pedro Boguer, provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito. Objetivos específicos: determinar cuáles son las actividades lúdicas que se aplican para el desarrollo de la planificación microcurricular en la asignatura de estudios sociales de cuarto año. Identificar cuál es el nivel de dificultad que presentan los docentes en la planificación en el área de estudios sociales para los estudiantes de cuarto grado. Proponer una alternativa de solución frente a la dificultad al realizar la planificación microcurricular aplicando actividades lúdicas en el área de estudios sociales en los estudiantes de cuarto grado. Introducción. El presente estudio de caso tiene como finalidad principal analizar las actividades lúdicas dentro del aprendizaje. En la actualidad, la actividad lúdica es primordial, ya que conduce a que los niños puedan comprender y aprender de manera divertida a través del juego, permitiendo que desarrollen destrezas y habilidades en la materia de estudios sociales. Una de las variables de esta investigación son las actividades lúdicas, en donde el docente, por equivocación, ha empleado inadecuadas actividades, mismas que conducen a la desmotivación, desinterés y bajo rendimiento dentro de la planificación PUD de la asignatura de estudios sociales. Dentro del marco conceptual tenemos lo que es la microplanificación, entendiendo que es un documento en el cual se incorporan las estrategias metodológicas, recursos, tipos y momentos de evaluación que responden a las necesidades de los estudiantes. Esta microplanificación consta de algunos elementos, como son los datos personales, objetivos, indicadores esenciales, destrezas con criterio de desempeño, estrategias metodológicas, recursos y evaluación. Tenemos la actividad lúdica, que es una circunstancia de hacer frente a lo cotidiano de la vida y aprender a relacionarse utilizando los espacios donde se produce la actividad del juego. Es muy importante ya que nos ayuda en la repercusión del aprendizaje académico, el ser uno de los vínculos más eficientes para que los alumnos cuentan para poder probar y aprender nuevas habilidades, destrezas, experiencias y conceptos. Tenemos las características. Hay que tener en cuenta que los niños muchas veces ensayan en diferentes escenarios lúdicos, para lo cual están preparados para enfrentar la vida real. Las actividades en el aula pueden ser juegos interactivos en el internet, videos educativos, juegos en el aula con material concreto y fichas. Y dentro de los tipos de juegos tenemos juegos recreativos, juegos interactivos,
juegos tradicionales, juegos populares, juegos autóctonos y actividades recreativas que podemos utilizar en el aula para poder enseñar de mejor manera. A continuación, mi compañera, gracias. Bueno, en lo que corresponde a la parte 2 del marco metodológico. Dentro del enfoque de la investigación tenemos que es crítico ya que cuestiona y propositivo porque plantea. Dentro del tipo de investigación tenemos que es una estadística descriptiva para el análisis de los datos cuantitativos. Dentro de la estrategia metodológica tenemos que se utiliza una investigación aplicada. Bueno, para nuestra investigación hemos tomado como población un grupo de docentes que consta de 18, que son el 100% de la población. Bueno, para el análisis de los resultados, nuestro trabajo ha sido realizado mediante una encuesta que consta de 5 preguntas. Dentro de ellas, bueno, aquí vamos a proyectar las 3. La primera que dice, ¿tiene conocimiento sobre las actividades lúdicas? En donde como respuesta hemos tenido 12 docentes conocen poco, 6 docentes mucho, 0 docentes nada, total 18 docentes que dan muestra. Ahí tenemos el gráfico donde se expresan los valores. Y a la siguiente pregunta, ¿cree usted que son importantes las actividades lúdicas dentro de la planificación de estudios sociales? Como respuesta hemos tenido 4 docentes nos responden que poco, 13 docentes mucho, un docente nada, en total 18, que es el 100%. Aquí tenemos igualmente el gráfico donde está expresado los valores obtenidos. Tercera pregunta, ¿conoce el término de actividades lúdicas? En esta pregunta tenemos 11 docentes nos responden que poco, 7 mucho, en total 18. Igualmente aquí tenemos el gráfico donde se expresan los valores que hemos tenido como resultado de la aplicación de esta encuesta. Dentro de lo que es las conclusiones. De acuerdo al análisis de las encuestas, se verificó que las actividades lúdicas facilitan la asimilación de los contenidos y por ende los docentes deben incorporar las actividades lúdicas dentro de su planificación. Por lo tanto, se evidencia que la mayoría de los docentes aplican un bajo porcentaje de actividades lúdicas en la asignatura de estudios sociales. Entonces, se invita al docente a reflexionar para que tomen conciencia de la importancia de la aplicación de estas actividades. Se establece que hay un alto porcentaje de docentes que no ponen en práctica las actividades lúdicas incorporadas que vayan acorde a los contenidos y destrezas que dan dentro de la planificación de unidad didáctica. Tomando en cuenta los resultados, es factible realizar una propuesta de solución frente a la problemática de no incorporar actividades lúdicas en la planificación de estudios sociales, misma que sirve como herramienta pedagógica para el docente de 4º año de la Unidad Educativa Fiscal Pedro Boguer de la provincia de Pichincha. Las recomendaciones. Dentro de las recomendaciones tenemos las siguientes. Se necesita que los docentes tomen interés por investigar actividades lúdicas que les permiten incorporarlas dentro de la planificación en las asignaturas de estudios sociales. Se recomienda que los docentes deben poner en práctica actividades lúdicas incorporadas que vayan acorde a los contenidos y destrezas, ya que de esta manera la planificación estará más clara, precisa y manejable. Y como última recomendación tenemos elaborar un folleto de actividades lúdicas para que el docente las incorpore dentro de la planificación de estudios sociales, el mismo que contribuirá a que los otros maestros empleen este folleto en la planificación de unidad didáctica. ¿Cuáles han sido las recomendaciones que nosotros hemos obtenido en nuestro trabajo? Aquí tenemos la bibliografía, que es de donde hemos obtenido toda la información. Tenemos aquí los anexos de las reuniones virtuales que hemos hecho durante el desarrollo de este trabajo.
Muy bien, gracias, gracias Diana y el grupo. Bueno, continuamos las exposiciones para mañana. Antes de podernos despedir, que estamos todos reunidos, ya mañana igual los voy a ver individualmente por cada grupo, dando sus respectivas exposiciones. Ha sido un gusto compartir con ustedes este módulo, logrando obtener como resultado, pues, llegar con todos los contenidos que estuvieron propuestos dentro de la autora que nos establece la autora 1. Me ha dado un gusto, me gustaría pues conocer qué tal les ha parecido el módulo, llegué con los contenidos, me gustaría tener pues algún criterio de ustedes. Primero bajar las manitos, las que tienen alzada todavía. Vamos a bajar las manitos. Muy buenas noches, Magíster. Voy a intervenir rápido para el tiempo también nos da. El curso que me ha parecido muy bien. ¿Por qué? Porque ha sido muy didáctico en donde hemos podido participar de diferentes maneras y hemos podido también investigar de la misma. Muchas gracias por su paciencia, por enseñarnos, que hemos aprendido bastante, algunas formas de cómo llevar una clase didácticamente, de tal manera que los estudiantes no sean meros pasivos, sino estén siempre actuando. Como le digo, gracias por la materia, el curso. Esperemos en otra ocasión encontrarnos y Dios, el mundo es chiquito y al paso de la esquina estamos otra vez. Dios le pague, bendecida noche y que todo le vaya súper bien al igual que nosotros. Muchas gracias, Tito, muchas gracias por tu apreciación. Cada docente pues tenemos este criterio, pues ver esas debilidades, porque todos a veces tenemos debilidades, fortalezas, y eso pues nos hace crecer profesionalmente. Reinaldo, ¿cómo estás, Reinaldo? Muy buenas noches con todos. Primeramente, un reclamo para todas las mujercitas que nos acompañan. ¿Qué han de decir? Oigan, ¿qué día es hoy? Compañerito para todos los compañeros. Feliz Día del Hombre. Muchas gracias. Compañeros. Feliz día, chicos. Compañeros. Dios los bendiga. Oigan, cuando es el Día de las Mujeres llegamos con flores, con regalos, con tanta cosa. Nosotros nada. Hoy llegamos con posiciones. ¿Por qué será, compañerito? ¿Por qué será? Sí, las mujeres ingratas a veces no nos comprenden. Imagínense cuando vamos por ahí a festejarnos, llegamos y lo primero es hablarnos. ¿Y dónde estuviste? Digo, mejor no me hagas de acuerdo que me regreso. Entonces, aceptado ese reclamo de compañero Reinaldo. Feliz día a todos los hombres. De verdad nos hemos olvidado de ellos, no mentira. Pues aquí estamos, pues más tarde que nunca, ¿no? Feliz día para todos. Ya, muchas gracias. Ahora sí, respecto al curso, yo primeramente quiero agradecerle infinitamente. Yo creo que en la vida siempre debemos tomar modelos, ¿sí? Modelos, ejemplos de profesores. Yo cuando estuve en la universidad igual tomé ejemplo de 2 maestros que para mí fueron excelentes y procuro ser de alguna manera como ellos fueron, ¿sí? Porque me gustó su didáctica y todo eso. Y creo que en esta ocasión también ha sido algo así, algo positivo. Yo le agradezco infinitamente la metodología, el hacernos participar a todos, el que demos nuestro criterio, el respetar nuestro criterio, a veces errado, a veces aceptado, pero al fin y al cabo es nuestro criterio. Entonces yo de mi parte al menos le agradezco infinitamente. Lo otro, como ya dije hace unos días, también agradezco mucho el que nos estén guiando para ya hacer procesos de investigación, que creo que es algo muy importante. Inclusive el día de ayer conversaba con la rectora de mi establecimiento y yo digo, personalmente estoy aprendiendo mucho. ¿Por qué? Porque hay cosas, por ejemplo, con la tutora anterior, que nos hablaba acerca de los modelos metodológicos que ha habido, las innovaciones, todo lo que ha cambiado la educación. Y en esta vez, obviamente, con todo lo que hemos revisado, y especialmente para mí lo que me gustó hoy, o sea, mucho más, era hablar acerca de evaluación, que creo que es en algo que todos erramos. Seamos realistas. Aquí la mayoría lo que hacemos es una simple medición.
más no una evaluación como tal. Y creo que nosotros debemos encaminarnos a aprender eso. Y creo que este ha sido el inicio y continuaremos mucho. De mi parte, muchas gracias a los compañeros, felicitaciones a todos aquellos que ya expusieron unos muy buenos trabajos que nos sirven también como guía para todos los demás. De mi parte, muchas gracias, igual de mi esposa que está a mi lado también muchas gracias infinitamente. Y eso nada más, gracias. Muchas gracias, Reinaldo, gracias a ustedes. Carlos, ¿cómo está Carlos? Máster, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, la experiencia que hemos pasado con usted, gracias a sus conocimientos, en mi caso, creo que del sentir de todos los compañeros, muy importante seguirse enriqueciéndose con esos conocimientos en base a su experiencia, todo lo que nos has podido explicar, y mucho más con el estudio de caso, que esa ha sido, pienso yo, la parte fundamental, lo que nos hemos nutrido en el aspecto académico para poder seguir adelante. De mi parte, me siento muy satisfecho, le agradezco, muy gentil de su parte, y siga adelante impartiendo sus sabios conocimientos. Muy amable, gracias, y estaremos viendo. Yo le agradezco, un Dios le pague para usted. Gracias, Carlos. Lidia. Mariela Salazar, la saluda, lo saluda. Hay un valor muy importante que hay que resaltar, que es la gratitud. Y muchísimas gracias, Máster Jessica, por todo este proceso. Ha sido una valiosa y fructífera jornada académica. Que Dios la continúe bendiciendo y ensanchando su territorio grandemente. A usted, en todo lo que emprenda conforme a los propósitos de nuestro Dios Todopoderoso. Un abrazo y Dios la bendiga. Gracias a todos, un abrazo. Bueno, también debo agradecer a la compañera Líndica, la tutora del grupo, un buen trabajo, una buena persona, está siempre predispuesta. Hemos hecho un buen equipo con Líndica, ¿verdad? Un trabajo pues incondicional en este proceso. Muchas gracias a todos, los tengo en el corazón. Dice el compañero, pues hay una trayectoria, en algún momento nos encontraremos en forma presencial, algún momento tocarán ustedes visitarnos en la universidad, me han de encontrar, yo estoy en la dirección de carrera de educación inicial semipresencial en el bloque S. Cualquier duda, orientación o inquietudes que ustedes tengan, pues una docente pues para poder hacer una colaboración correspondiente. Muchísimas gracias, sigan adelante. Buenas noches. Muchas gracias, Licenciada Líndica y Magister, una consulta. Las personas que ya expusimos hoy, ¿debemos agendar igual mañana tutoría o ya no? No. ¿Alguna duda? Dígalo. Exacto. Recuerde que las tutorías no son obligatorias y además siempre y cuando usted tenga alguna duda, en este caso del proyecto final, más no para la exposición. Ya, listo. Muchas gracias. Que tengan una linda noche y mil gracias, Magister, por todos sus conocimientos impartidos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Magister.